ya viéramos la semana antepasada, fue descubierta por Mendel de una manera inteligentísima, alumno. Mendel no era un biólogo. Él no tenía conceptos biológicos que apoyaran su observación. Mendel surge desde la observación y encuentra una regularidad. Cada vez que hace ciertos cruzamientos, obtiene siempre los mismos resultados. Y ante esa regularidad manifestada, él propone una ley para poder explicar por qué los resultados inflexiblemente son como él lo observó. La segunda ley tiene que usted, alumno, entender que la persona que propuso esta ley viene desde fuera de la biología. Él no conoce los conceptos de gen, no conoce la teoría cromosómica de la herencia, no conoce nada. No sabe ni de reproducción celular, no conoce el concepto de célula. Lo único que él sabe fueron las observaciones que hizo al realizar cruzamiento de arvejas. La segunda ley, también llamada ley de la distribución independiente o ley de los dihíbridos, dice, la leo, el lenguaje mendeliano de alguien que desconoce la existencia de genes y cromosomas. A la mendeliana la voy a leer, comillas. Los dos factores, que no habla de genes, los dos factores que controlan a una característica se distribuyen en los gametos de un modo que es independiente del modo como lo hacen los dos factores, pero para una característica diferente. El señor Mendel llegó a esta segunda ley cuando tuvo la brillante idea de estudiar la herencia simultánea de dos rasgos, de dos características, alumno. Y se dio cuenta que el modo en que era heredada el color de la arveja no se veía influido por el modo en que era heredada la forma de la semilla de arveja. A eso lo llamó ley de la distribución independiente. La herencia de un rasgo es independiente de la herencia para otro rasgo diferente. Como la descubrió estudiando la herencia simultánea de dos características en la arveja. ¿Y qué es lo que descubrió? Que la herencia de una característica es independiente de la herencia para otra característica distinta. Recuerda la genialidad del trabajo de Mendel al usar el estudio, pero de rasgos que eran todo o nada. Esto significa, alumno, espérate, estoy sacando el puntero láser. Esto significa que por simplificación de sus observaciones, a él le convenía mucho estudiar características todo o nada, porque o las arvejas son amarillas o la otra posibilidad fenotípica que fueran verdes, porque hay rasgos que no son todo y nada, alumno, lo que se llama herencia cuantitativa, como la estatura de las personas es un rasgo cuantitativo. Eso significa que en una población de personas humanas hay personas chicas y hay personas que son muy altas, y entre medio hay todo un continuo de fenotipos que va desde las personas chicas a las grandes, y eso es muy difícil de analizar para efecto de proponer ley de la herencia. Sin embargo, Mendel, curita y todo, tuvo la genialidad de estudiar rasgos que fueran todo o nada, porque facilitan la interpretación de resultados.
Además, otra genialidad que tuvo Mendel, curita y todo, es imaginar, por cuanto él no tenía sustento biológico, que cada característica estaba determinada por dos factores. Hoy día sabemos que eso es así. Cada rasgo está determinado por dos genes que se encuentran en cromosomas homólogos. Fue una genialidad de Mendel el interpretar que las características en las arvejas dependían de dos factores. Veamos de nuevo cuáles fueron las observaciones que vio Mendel que lo llevaron a proponer la ley de la distribución independiente. Observación. Es esta, alumno. Él cruzó individuos parentales puros que variaban en dos características: en el color y en la forma. A estos individuos puros que variaban en dos características los usó como cruzamientos parentales. Y él observó que mientras un parental era amarillo y simultáneamente la semilla era lisa, lo ha cruzado con otro parental que era verde para el color y para la forma rugoso. La descendencia en la que el primer progenitor es amarillo y liso puro y el segundo progenitor parental resulta ser para el color verde y para el aspecto rugoso puro, la descendencia obtenida, esto lo hizo infinidad de veces, hasta que se dio cuenta que el resultado era regular. La descendencia F1 resultó siempre ser amarilla y lisa, con lo que pudo corroborar que el color amarillo domina y el aspecto liso también. Permitió a estos individuos de la F1 amarillo liso que se cruzaran entre sí para poder obtener una segunda descendencia de la que obtener más datos para poder proponer una ley. Y se dio cuenta que al permitir el cruzamiento de la F1 aparecía una segunda generación en la que aparecían 4 fenotipos. Uno de ellos era exactamente igual a uno de los abuelos amarillos lisos. Un segundo fenotipo era exactamente igual a uno de los abuelos verde rugoso. Pero había un tercer fenotipo que era como la mezcolanza de los fenotipos de sus abuelos. Resultaba ser amarillo como un abuelo y rugoso como la abuela. Y el cuarto y último fenotipo también resultaba ser un así llamado fenotipo recombinante, porque era parecido a uno de los abuelos, pero simultáneamente también era parecido a la abuela, porque resultó ser verde como la abuela, pero liso como el abuelo. Al contar estos 4 fenotipos, observó que la proporción resultaba ser de manera sistemática 9 es a 3 es a 3 es a 1. 9 resultaban ser aquellos fenotipos doble dominante, o sea, que para el primer rasgo que en estudio, el color, fenotípicamente era dominante, y para el segundo rasgo en estudio, la forma también, amarillo liso, doble dominante. El segundo fenotipo, que aparecía en una proporción de 3 entre los 16, era lo que uno llama dominante recesivo, lo cual quiere decir que para un rasgo eres dominante y para el otro recesivo, amarillo rugoso. Tercer fenotipo es lo que uno suele decir, fenotípicamente eran recesivo dominante, lo cual quiere decir recesivo para un rasgo y dominante para el otro. En este caso, verde para el color, liso para el aspecto. Y el último fenotipo, que era el más escaso de todos, es el doble recesivo, lo cual quiere decir que fenotípicamente recesivo para los dos rasgos, verde, rugoso. Esas fueron las observaciones, querido alumno.
la explicación es genial. Y se le ocurrió esta explicación a este caballero. Él dijo que lo que ocurría, que habían dos rasgos heredándose. Como amarillo era dominante y liso también, inventó una nomenclatura en la que los rasgos dominantes estaban especificados por factores en letra mayúscula. Y como son puros, a él se le ocurrió la brillante idea de que el color lo determinan dos factores, pero para los parentales puros él sabía que eran homocigotos. Por lo tanto, a aquel individuo amarillo liso y verde rugoso se le imaginó que su genotipo era el que está en pantalla. Puro para el color amarillo, puro para el aspecto liso, lo cual quiere decir en términos del lenguaje hoy día que es homocigoto para el color amarillo y homocigoto dominante para el aspecto. El parental verde resultaba ser puro, pero en recesivo. Y acá él se le ocurrió que por primera y segunda ley de Mendel, lo que ocurre es que los dos factores que determinan el color, las letras A, se separan en los gametos. Cada letra A tiene que ir a un gameto distinto. Lo que propone la segunda ley, pero que no es muy claro en la explicación que te estoy dando ahora, que la primera letra árbol puede ir en un gameto en compañía de la primera letra loro, o puede ir en compañía de la segunda letra loro. Pero para efecto de la explicación, como las dos letras son la misma, el sujeto amarillo liso, al producir sus gametos, todos los produce iguales, a L mayúscula. El sujeto parental verde rugoso es homocigoto para lo verde y homocigoto para lo rugoso porque él se preocupó que los parentales lo fueran puros. Por primera y segunda ley de Mendel, ese sujeto, todos los gametos, tienen que tener algún factor para el color verde, cualquiera de los dos da lo mismo, y tienen que tener algún factor para el aspecto rugoso, cualquiera de los dos da lo mismo, de modo que todos los gametos van a ser iguales a L minúscula. Estos factores que fueron segregados de manera independiente en los gametos se vuelven a reunir por un fenómeno llamado fecundación. Por lo tanto, tú restableces en la F1 el que se vuelven a juntar las letras para el color, determinando un genotipo híbrido amarillo para el color. Se vuelven a juntar los factores que determinan el aspecto, con lo que se restablece nuevamente un rasgo híbrido para el aspecto liso. Como es híbrido para el color e híbrido para el aspecto, Mendel llamó a estos individuos dihíbridos. Al comparar la explicación que te estoy contando en este minuto con la observación, coincide, porque desde el punto de vista de la lectura del genotipo, Mendel está explicando que en la F1 debieran surgir individuos amarillos lisos, que era exactamente lo que él había visto para la F1. Por lo tanto, la explicación es correcta. Estos dihíbridos van a generar gametos, y aquí sí pone atención cómo explica Mendel la generación de gametos. Aquí se aplica la segunda ley. Ese individuo puede generar 4 clases de gametos por la ley de la distribución independiente. Observa. Mendel dice que las letras para el color A mayúscula y A minúscula se separan al uno, tienen que ir a gametos distintos. Pero A mayúscula, como se distribuye independientemente de cómo lo hacen los factores para el aspecto, A mayúscula puede ir en compañía de L mayúscula, o en otro gameto distinto puede ir en compañía de L minúscula. En consecuencia, ese sujeto dihíbrido puede fabricar 4 clases de gametos, que son los que están en pantalla. ¿Me entiendes? Lo que está en pantalla en este minuto es la explicación de la segunda ley, donde dice que los factores para un rasgo pueden ir a los gametos distribuyéndose independientemente de los factores para el otro rasgo, que es el aspecto.
De modo que A mayúscula puede segregar independientemente con L mayúscula, pero también lo puede hacer con L minúscula. Lo mismo pasa con A minúscula. Puede segregar con L mayúscula o con L minúscula. Resultado, un dihíbrido, según Mendel, tiene la capacidad de producir cuatro gametos distintos. Y por lo tanto, a él se le ocurrió que la F1 se podía predecir como sigue. Al cruzar un dihíbrido con otro dihíbrido y cada quien produce 4 clases de gametos, tú puedes predecir la F2 como consecuencia de la fecundación de los gametos. Ahí van los gametos para el primer sujeto. Ahí van. El primero produce esas 4 clases de gametos. El segundo dihíbrido, por la distribución independiente de los factores de uno a otro rasgo, produce esas 4 clases de gametos. Los gametos se reúnen por la fecundación. ¿Y qué es lo que es posible ver? Que de las 16 combinaciones, amigos, 9 conducen a individuos que son fenotípicamente amarillos lisos, que son los que aparecieron en la pantalla de Punet. Ese es el primer fenotipo. Aparece un segundo fenotipo que está representado por 3 individuos que son amarillo rugoso. Aparece un tercer fenotipo en esta explicación que corresponde a individuos que son verdes pero lisos. Y en la explicación que Mendel está dando aparece un cuarto fenotipo que es el verde rugoso. Y esto, queridos alumnos, coincidió plenamente con lo que él observó para la F2. Por lo tanto, la explicación se ajusta a la observación. La explicación es buena, la segunda ley de Mendel es válida. La proporción predicha, desde la explicación, 9 es a 3, es a 3 es a 1 para el F2, coincide totalmente con lo que Mendel observó en su parcela. En consecuencia, como la explicación coincide con la observación, queridos alumnos, la conclusión es una sola. La explicación es buena. La explicación es correcta. La segunda ley de Mendel es correcta como explicación. ¿Cómo se explica actualmente esta segunda ley? Porque acuérdate que Mendel no tenía idea. Hoy día explicamos la capacidad de un dihíbrido para producir 4 clases de gametos por un fenómeno llamado permutación de cromosomas homólogos producida en la metafase 1 cuando ese individuo produjo sus gametos. Me explico. Ese dihíbrido que está en pantalla, Mendel, sin saberlo, lo que ocurría es que en 2 parejas de cromosomas homólogos distintos se encontraban los genes para el color, A, y en otra pareja homóloga estaban los genes para el aspecto, L. Por lo tanto, por un fenómeno de permutación, el dihíbrido puede producir 4 clases de gametos. Una vez que hace la meiosis, tiene que, antes de la meiosis, observa lo que pasó, los cromosomas simples. Antes de ir a la división celular meiótica, Asenjo te explicó que las células tienen que duplicar el DNA y los cromosomas se vuelven dobles. Eso ocurre antes de la división meiótica. Luego, lo que va a ocurrir es que estas células son objeto de 2 divisiones meióticas. La primera se llama meiosis 1. Tú separas los homólogos. Observa cómo se están separando los homólogos ahí. Ahora se separan los otros homólogos. Pero se separaron del modo en que Asenjo te lo mostró. A mayúscula segregó con L mayúscula. A minúscula lo hizo con L minúscula. Pero ¿qué pasa si se produce una permutación de la tétrada así? Ahí están las tétradas. Asenjo te indica con la mano que la tétrada de abajo va a permutar su ubicación respecto de la de arriba. Ahí. Perfecto. Intercambiaron su ubicación en metafase 1. Consecuencia, toda la del mundo. Los genes van a ser segregados de otro modo. A mayúscula está ahí, A minúscula está acá,
Pero ahora L minúscula está a la izquierda, L mayúscula a la derecha. Y si así se ubican en metafase 1, los gametos producidos van a ser distintos a los que ya te mostré, por la permutación que indica la mano. Hagamos la meiosis de esta célula. Lo primero que tiene que hacer esta célula meiótica es duplicar el material genético. Eso lo hace antes de la división meiótica. Una vez que duplica el material genético, recién entra la división meiótica y se somete a la meiosis 1. ¿En qué consiste la meiosis 1, alumno? Separación de los homólogos que formaban las tétradas. Se separan los homólogos, ahí van, se separó la primera pareja de homólogos, ahora se separa la segunda. Resultado, que por el modo en que estaban, ahora segregaron A mayúscula con L minúscula, amigo. Y A minúscula lo hizo con L mayúscula. Esa es la explicación que se da hoy para la segunda ley de Mendel. La capacidad de permutar en metafase 1. ¿Me entendiste? Más claro, echarle agua. De nuevo. Ahí están las genes. Se ordenaron así. Los genes A son del color, los genes L son para el aspecto. Pero si así se ordenan, lo que dice la segunda ley, que A mayúscula puede ir con L mayúscula en un gameto. O A mayúscula puede segregar en un gameto con L minúscula. Porque la distribución es independiente, con lo que conduce a gametos AL minúscula. A minúscula puede segregar a un gameto junto con el cromosoma donde va L minúscula, con lo que ese subdihíbrido va a producir un tercer tipo de gameto, AL. Pero hay un cuarto gameto posible donde A minúscula segrega con L mayúscula, por un asunto de permutación en metafase 1. Ya lo sabe, amigo. Un dihíbrido puede generar 4 clases de gametos. Cuando tengas que calcular los gametos, tú lo puedes calcular con la expresión 2 elevado a n. 2 elevado a n es el número de clases de gametos diferentes, donde n es el número de rasgos que son híbridos. En el caso que te estoy mostrando, tiene un rasgo híbrido para el color y un rasgo híbrido para el espectro. Tiene dos rasgos híbridos. En consecuencia, para el dihíbrido en pantalla, la ecuación se satisface con la expresión 2 elevado a 2. Ese dihíbrido debiera producir 4 clases de gametos, que son los que están abajo en la pantalla. Do you understand me? Hay un modo de no cumplir la segunda ley de Mendel, que es cuando los genes están ligados. Observa. Se dice que 2 genes están ligados cuando están ubicados en un mismo cromosoma. Por lo tanto, ya no pueden cumplir la segunda ley, porque se van a segregar juntos, en bloques, van a tener que ir juntitos a un mismo gameto. Y por lo tanto, cuando están ligados los genes para 2 rasgos distintos, no cumplen la segunda ley. Observa, tienes un dihíbrido. Híbrido para el rasgo árbol, híbrido para el rasgo barco. Pero mira lo que pasaría si los genes para árbol están juntos en el mismo cromosoma con los genes para barco. Ahí están ubicados los genes árbol y ahí están los genes para el rasgo barco. Si están ligados como lo están en la caricatura, para donde vaya A mayúscula va a ir con B mayúscula. Por lo tanto, no hay capacidad de A mayúscula de segregar con B minúscula. Ninguna. Porque A mayúscula vas a segregar con B mayúscula. Y por lo tanto, a B mayúscula lo único que le queda es ir junto con A mayúscula. Para donde vaya A minúscula, lo único que queda es que vaya con B minúscula. En este caso que te estoy mostrando, no se cumple la segunda ley. A mayúscula no tuvo ninguna posibilidad de segregar con B minúscula. Porque A mayúscula, querido amigo, estaba ligado a B mayúscula. Esto que te estoy mostrando ahora
Es el único modo para no cumplir la segunda ley de Mendel. Que los rasgos para los dos, que los genes para los dos rasgos estén ligados. ¡Auch! Voy a tener que... A ver, ¿qué es lo que hago? Voy a salir de acá porque quiero hacer un ejercicio que me quedó interrumpido con la figura. Permiso, alumno. Voy a mejorar esta imagen y vamos a hacer un ejercicio en libro. Permiso, alumno. Voy a mejorar la imagen. Acá estoy. Estoy cambiando la imagen para poder ver el ejercicio. Ahora sí. Ahora sí que sí. Bien. La idea es que ustedes trabajen en el ejercicio. Yo te voy a explicar cómo hacer los ejercicios, alumno. Ahí estoy. Y se me ocurrió tomar un ejercicio que está en tu libro de clase. Lo voy a leer para explicarte cómo es la metódica para hacer ejercicios en relación a la segunda ley de Mendel. Lo leo. De hibridismo. 1. En los caballos, el color negro de la piel depende de un gen dominante B mayúscula y el color castaño a su alelo recesivo B minúscula. El andar al trote se debe a un gen dominante P mayúscula y el andar a sobrepaso a su alelo recesivo P minúscula. Si un ejemplar de pelaje negro y de andar al trote dihomocigoto se cruzase con una hembra castaña de andar al sobrepaso, pregunta Árbol, ¿qué fenotipo presentará la descendencia F1? Niños, yo mismo voy a explicar este ejercicio, pero antes envíame tu nombre al chat. Quiero saber que estás conmigo ahora. Envíeme su nombre completito al chat y los voy a saludar. Ahí está el Yerko, buenos días. Jorge Araya, Consuelo Chandía, Gia, Doña Jongtong Zulu, la Pía Ponce, buenos días. Nicole Lacayo, hola, me dice la niña. Camila Espinosa, buenos días, Camila. Pía Francisca Icuña Mamonde, buenos días, niña. ¿Alguien más? Bien. Perfecto. Miren, jóvenes, estos ejercicios de genética mendeliana se hacen todos igual. Yo te voy a explicar, espero que tomes nota, el cómo hacer, porque a usted lo que le importa es el cómo hacer. Mira, te dieron las características que tienen un caballo y una yegua respecto de dos rasgos. Lo que usted tiene que hacer es esto, alumno, observa. Tomen nota, alumnos, los que no saben hacer estos ejercicios. Lo que usted tiene que hacer, querido alumno, es hacer una tabla respecto de cómo se hereda un primer rasgo, que yo llamé rasgo color del pelaje del caballo. Y luego tienes que hacer una segunda tabla en la que usted va a denotar los genotipos y fenotipos para el segundo rasgo, que yo lo llamé rasgo andar del caballo. Tienes que leer el ejercicio para respecto al primer rasgo, tienes que anotar qué alelos dominantes y qué alelos recesivos. Eso lo estoy leyendo el ejercicio que intento resolver. Y lo mismo haces para el segundo rasgo. Tienes que tomar nota para el segundo rasgo qué alelo domina y qué alelo recesivo. Una vez que tengas claridad de qué alelo domina y qué alelo recesivo, empiezas a llenar cada tabla asumiendo lo siguiente, que para el rasgo color del pelaje hay dos factores
pero que se pueden ordenar de tres maneras en los caballos. Pueden haber caballos homocigotos dominantes, que por lo tanto van a ser negros. Pueden haber caballos heterocigotos, que por lo tanto van a ser negros, porque es dominante el negro. Y puede haber caballos que tengan homocigosis recesiva y por lo tanto tendrían que ser castaños. Pasas a la segunda tabla que está abajo en color lila. Respecto del andar, el ejercicio decía que el trote es dominante. Por lo tanto, los dos alelos en los caballos se pueden mezclar de tres modos. Habrán caballos homocigotos para el andar, con lo que por lo tanto andarían al trote. Habrá caballos que sean heterocigotos, que por lo tanto tendrían trote. Y habrá caballitos en lo que los alelos que se han reunido en ellos es en homocigosis recesiva y por lo tanto esos caballos andarían al sobrepaso. ¿Me entiende? Y ahora lo que viene, una vez que usted haga esa tabla, señorita, recién te pones a hacer el cruzamiento propuesto. Voy a usar la notación de las genealogías que vamos a ver el próximo sábado. Cuadrado es el macho, el círculo es la hembra. Y el ejercicio me decía, aquí escribes, sobre cada individuo, escriba el fenotipo indicado. El caballo me dijeron que era negro y al trote de homocigoto, y de la yegua me dijeron, la yegua era castaña sobrepaso. ¿Me entiende usted? Una vez que usted tenga claridad de los fenotipos, tú tomas de las tablas los genotipos correspondientes y escoges para el caballo. Lo negro tiene que ser homocigoto y escoge el genotipo negro homocigoto, ahí lo colocas para el caballo. Y del trote le dijeron que el caballo era homocigoto porque es 2 veces homocigoto para el color y para el trote. Entonces tomas de la otra tabla un caballito que sea trote pero homocigoto, ahí está el genotipo. Y con eso, alumno, escogiste el genotipo para tu caballo. Lo propio tienes que hacer con la yegua. Para castaño, buscas desde la tabla lo castaño y resulta ser homocigota recesiva. Para el sobrepaso la tomas de la otra tabla y le chantas el genotipo para hacer sobrepaso. Ahí está. Ahora tienes los genotipos para la pareja. Aplican la ley de Mendel. Dice, el caballo, el macho, observa lo que va a pasar. Hay que aplicar primera y segunda ley. El macho, respecto del color negro, tiene 2 factores B. Por primera ley, alumno, lo que indica la primera ley, que esas letras barco se separan. Cada gameto tiene que recibir una letra barco del color. Lo que está en pantalla en este minuto es la aplicación de la primera ley para los factores que determinan lo color negro. Pero ahora viene la segunda ley, alumno. La segunda ley dice que la letra barco puede segregar con la primera P, o la misma letra barco puede segregar con la segunda P. Por lo tanto, lo propio va a pasar con la segunda letra B. La segunda letra B puede segregar con la primera P, o la segunda letra B puede segregar con la segunda P. ¿Entendí? Puede ser complicado lo que te estoy explicando porque el tipo es homocigoto para los 2 rasgos. Resultado. Ese caballo negro y al trote por primera y segunda ley produce todos los gametos iguales. La yegua, por la misma razón, alumno. La yegua va a tener que segregar los factores para el color con independencia de los factores para el sobrepaso. Pero como los factores son los mismos, los gametos van a ser todos iguales. En consecuencia, la yegua, que también es homocigota recesiva, produce puros óvulos todos iguales. Para predecir la descendencia, para no tener que repetir por 4 lo mismo, yo me quedo con un gameto de cada quien.
y presumo que al haber fecundación, los factores se reúnen. En consecuencia, el espermatozoide al fecundar el óvulo reúne los factores con los del óvulo, con lo que tú restableces en la descendencia que para el color joven el sujeto se va a volver híbrido, y para el aspecto, para el trote, también se va a volver híbrido. Apareció alguien que se llama dihíbrido, porque eres híbrido por la reunión de los factores para el color y eres híbrido por la reunión de los factores para el aspecto. Dihíbrido, es un dihíbrido. Fenotípicamente el dihíbrido me acuerdo que esto era negro, black, y andaba al trote. Este es un negro al trote, pero dihíbrido. En el caso que surja una yegua, la yegua es lo mismo. La yegua va a ser híbrida para el color y va a ser híbrida para el trote. Es un dihíbrido. Y el ejercicio continuaba proponiendo qué resulta de la cruza de la F1. Entonces usted imagina ahora, voy a cruzar el caballo dihíbrido, pero con la yegua dihíbrida. Y ahí están de nuevo. El dihíbrido, el caballo, y la yegua dihíbrida, y aplicas primera y segunda ley de Mendel, alumno. Para obtener la segunda ley de Mendel, te ayuda una tabla de Punnett. Lo primero que tienes que averiguar del caballo, ¿cuántos gametos puede producir? 4. ¿Cuáles son? La B mayúscula puede segregar con P mayúscula, o B mayúscula puede segregar con P minúscula. Lo propio pasa con B minúscula. Resultado, ese caballo, por primera y segunda ley de Mendel, puede producir 4 clases de gametos. Lo propio pasa con la yegua. La yegua puede, por distribución independiente de los genes para el color, se distribuyen independientemente de los factores para el trote. De modo que la yegua dihíbrida produce 4 clases de óvulos. Y si usted lo fecunda, alumno, lo que verías es que en la descendencia aparecerían 4 fenotipos. 9 de los 16 eventos son doble dominante, o sea, dominantes para el color y dominantes para el andar. Negro al trote serían 9 de los 16. Aparece un segundo fenotipo, 3 de 16, que serían dominante recesivo, negro y sobrepaso. Tercer fenotipo, 3 de 16, recesivo para el color, dominantes para el caminar, castaño y trote. Y aparece un último fenotipo, alumno, que es este espermatozoide que estoy apuntando con el cursor cuando fecunda ese óvulo, que está acá. Ahí surge un cuarto y último fenotipo que aparece en la posición donde está el cursor rojo ahora. Eso es un fenotipo doble recesivo. Ahí está. Aparece uno entre las 16 combinaciones posibles, resultó ser castaño y sobrepaso. ¿Entendiste? Así se hacen los ejercicios, alumnos. Era el primer ejercicio para la segunda ley de Mendel que está en tu libro de clase. Esta animación que usted vio en los 5 minutos, me tomó toda la tarde hacer el largo hacer una animación PowerPoint. Lo hice con cariño para que ustedes aprendan, alumnos. Segundo ejercicio. Yo mismo te lo voy a explicar cómo hacerlo. Dice, este está en tu libro de clase. Dice, la pigmentación normal de la piel y el factor RH positivo son características dominantes en la especie humana. ¿Qué proporción de la descendencia de una pareja de pigmentación normal y RH positivo dihídrida serán albinos RH negativos? A ver, la Nicole me pregunta respecto al ejercicio pasado, ¿cuál era el último fenotipo? Nicole, esto te lo aprendes de memoria. Aquí lo que van a aparecer, cuando tú tengas un dihíbrido cruzado con otro dihíbrido,
En la descendencia aparecen 4 fenotipos. 9, 3, Y repite conmigo en tu casa lo siguiente. El primer fenotipo es dominante para el primer rasgo y dominante para el segundo. Es el doble dominante, que en este caso es negro al trote. Segundo fenotipo, repita conmigo, es dominante y recesivo. O sea, para este ejercicio sería ser negro y sobrepaso. Tercer fenotipo, repita conmigo, es recesivo dominante, lo cual significa para este ejercicio que para el color es recesivo, castaño, y el segundo rasgo es dominante, es al trote. Y el cuarto fenotipo del que tú me preguntas es el doble recesivo, o sea, recesivo para el color, recesivo para el andar, lo cual en este caso sería que el individuo es castaño y anda al sobrepaso. Te repito, Nicole, con el cursor, de los 4 fenotipos, el que aparece en una proporción de 9/16 es el que fenotípicamente es dominante y dominante. El segundo fenotipo, cuya proporción es 3/16, es el que fenotípicamente es dominante y recesivo. Tercer fenotipo es aquel que fenotípicamente es recesivo y dominante. Y el cuarto fenotipo es recesivo y recesivo. De nuevo, como quien va a misa, los fenotipos son 4. El primero es dominante y dominante. El segundo, dominante y recesivo. El tercero, recesivo y dominante. Y el cuarto, recesivo y recesivo. Última vez, aparecen 4 fenotipos. El primero es dominante y dominante. El segundo, dominante y recesivo. El tercero, recesivo y dominante. Y el cuarto, recesivo y recesivo. De memoria, punto. O sea, de memoria en el minuto de cuando ya hagan los ejercicios, Nicole. Por ahora tienes que tratar de entenderlo. Mira, aquí hay un ejercicio, pongan atención, el ejercicio 2. La pigmentación normal de la piel y el factor RH positivo, que es un antígeno que hay en el glóbulo rojo, importa un huevo. A usted lo que le importa es cómo se hereda el factor RH. ¿Me explico? Da lo mismo lo que sea o no el factor RH. Eso no importa en este ejercicio. Lo que a usted le importa, niño, señorita, cómo se hereda el rasgo. Y lo leo de nuevo. La pigmentación normal y el factor RH positivo son dominantes. ¿Qué proporción de la descendencia de una pareja normal RH positivo dihíbrida serán albinos RH negativos? ¿Cómo hacerlo? Hágame caso. El modo de hacerlo es como sigue. Usted se tiene que construir una tabla en el modo de herencia para un rasgo. Por ejemplo, el modo en que se hereda el color de la piel. Leyendo el ejercicio, tienes que anotar para el color de la piel qué alelo es dominante. Y vas a hacer una tabla para el modo de herencia del segundo rasgo, que se llama factor RH, y tienes que escribir cuál alelo domina, pero eso te lo indica el ejercicio. Para el primer rasgo, el ejercicio dice que lo normal, el color normal domina. ¿Entiende? El color de la piel normal es dominante, lo está diciendo el ejercicio. Y con eso en mente tú vas y dices, por lo tanto, aquí hay 2 alelos en el que el normal es dominante. Estos 2 alelos se combinan de 3 modos en las personas. Puede haber homocigosis dominante y por lo tanto el sujeto es normal. Puede haber heterocigosis, el sujeto es normal. Pero de haber homocigosis recesivo, el sujeto es albino. Ahora pasa a la segunda tabla.
lee el ejercicio. El factor RH positivo domina, lo anotas ahí. RH positivo es dominante. Por lo tanto, aquí hay dos factores. Hay dos genes. El normal es dominante. Estos dos factores se combinan de tres modos en las personas. Habrá personas que sean homocigotas dominantes, por lo tanto son RH positivos. Habrá otras personas que sean heterocigotas, pero como el alelo R mayúscula que el tipo tiene domina, el heterocigoto será RH positivo también. Habrá otras personas en las que lo que ellos tienen es homocigosis recesiva y por lo tanto, con la información que te han entregado, tú infieres que el homocigoto recesivo, como no tiene el alelo dominante, es RH negativo. Y con esa, una vez que hagas esa tabla, de la que espero estés tomando nota en tu casa, recién te pones a hacer el cruzamiento. Se trata de una pareja que es dihíbrida. Ahí está la pareja. Y escribes el fenotipo. Te están diciéndote que el sujeto es normal RH positivo dihíbrido y te están diciéndote que la hembra también es normal RH positivo dihíbrida. Te lo dice el ejercicio. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? De la tabla que acabas de construir, tomas lo que te conviene para escribir el genotipo de cada quien. Comienza con el macho. Con el varón. Del varón tienes que tomar color normal, híbrido, de la piel. Ahí está. Y además tienes que tomar para el RH positivo que sea RH positivo, pero híbrido. Lo tomáis. El sujeto era dihíbrido. Ahí está el genotipo del sujeto. La señorita tiene que ser normal. Lo tomas del color de la piel, pero híbrida. Ahí está. Lo tomas de esa tabla verde, híbrido, normal. La tipa es normal para la piel, pero híbrida. Y luego RH positivo, híbrida. La tomas de la otra tabla. Allá, híbrida. ¿Y qué es lo que tiene? Que la señorita es dihíbrida. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Predecir cuántos gametos produce el caballero, 4. Predecir cuántos gametos produce la hembra, 4. Y te pones a hacer la tabla. Y te das cuenta que ahora la pregunta fue, de todos los hijos que van a salir, que hay 16 posibilidades, te preguntaron por un fenotipo, el que sea albino y RH positivo. ¿Y sabes qué? Con un poco de práctica, tú te das cuenta que te preguntaron el fenotipo doble recesivo. Albino es recesivo, RH negativo también, doble recesivo. Y usted lo que debiera saber ya, que el doble recesivo aparece con una probabilidad de 1 entre 16. ¿Alguien me envió algo por el chat? Claro, por Nicole Lacayo. 1 entre 16 por la pregunta. El ser albino significa ser recesivo para el color. El ser RH negativo significa ser recesivo para el factor. Por lo tanto, te están preguntando con qué probabilidad tiene que salir el recesivo. 1 entre 16. Entonces, acá, siguiendo con el ejercicio, antes de responder la pregunta, uno va y decía, para este dihíbrido con este otro dihíbrido, yo sé que la descendencia la constituyen 4 fenotipos distintos. El primero, el más abundante, es el doble dominante. Dominante para lo primero, dominante para el segundo rasgo. El segundo fenotipo es dominante para el primero, pero recesivo para el segundo rasgo. El tercer fenotipo, recesivo para el primer rasgo, dominante para el segundo. Y el cuarto, que era el que te estaban preguntando, recesivo para el primer rasgo, color, recesivo para el segundo, RH negativo. 1 entre 16, alumnos. La probabilidad de que la pareja en cuestión
tenga el hijo como te lo piden es 1 entre 16, lo cual es bastante bajo. Ahí está la respuesta. Barágito. Lo que usted tiene que hacer, alumno, es ejercicio. Hacer ejercicios. Pero sin perder de vista que las leyes de Mendel tienen un sustento biológico. Pero lo que usted necesita hacer es ejercicio. A ver, hagamos este ejercicio. Lo voy a hacer yo para explicártelo. ¿Cuál es el ejercicio 3 que está en tu libro de clase? Estos no están en el cuaderno de ejercicio. Estos son ejercicios que están en el cuaderno de biología, en el libro de biología. Dice, ¿cuántos tipos de gametos distintos puede generar un progenitor que te dan con ese genotipo? Tú tomas el genotipo y la pregunta es esta, pero te voy a explicar hacia dónde va. Te lo voy a explicar, digamos, desde el punto de vista biológico, para que entienda. Ahí lo que usted tiene, alumno, es el genotipo para un individuo, tiene el genotipo para un rasgo A, tiene los genes para un rasgo barco, tiene los genes para un rasgo caza, tiene los genes para un rasgo foca y tiene los genes para un rasgo elefante. Tienes 1, 2, 3, 4, los genes para 5 rasgos. Pero de los 5 rasgos pasa lo siguiente, alumno. Cuando este sujeto genere gametos, respecto al rasgo árbol, habrá espermios, si es que este es un varón. Respecto al rasgo árbol, habrá espermios que les toque la letra A mayúscula. Y habrá espermatozoides que respecto al rasgo árbol le toque la A minúscula. Eso se llama primera ley del Mendel, amigo. Respecto del rasgo barco, no hay dónde perderse. Como el rasgo barco es homocigoto dominante, todos los espermatozoides les va a tocar B mayúscula. Respecto al rasgo caza, no hay dónde perderse, porque como es homocigoto, todos los espermatozoides van a heredar C mayúscula. El problema es respecto de la herencia de foca. Habrá espermatozoides que hereden la F mayúscula y habrá otros espermatozoides que hereden la F minúscula. Y ahí se empieza a producir el desbarajuste. ¿Cuántos gametos distintos produce un sujeto que tiene ese genotipo? Y para que no te enredes con permutaciones, Asenjo te sugiere, usa esta siguiente ecuación. Los gametos producidos numéricamente son igual a la expresión 2 elevado a n. 2 elevado a n son las clases diferentes de gametos. ¿Y qué es n? N son los números de rasgos que son híbridos en el genotipo. Usted cuenta ahí, hay 3 rasgos que son híbridos. Por lo tanto, para este sujeto en pantalla, la expresión que satisface las clases diferentes sería 2 elevado a 3. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8 clases de gametos diferentes produce ese trihíbrido. Trihíbrido, porque tiene 3 rasgos híbridos, es un trihíbrido. Bueno, niños, espero que hayan aprendido a hacer ejercicio de segunda ley. Hagamos este. Te voy a dar 2 minutos para que tú lo enfrentes. El ejercicio 32 de tu cuaderno número 3 de ejercicio. Te doy 2 minutos para que lo hagas tú ahora. No me envíes la respuesta. O ya, envíame la respuesta. En un cruzamiento de herencia con dominante completo entre sujetos di homocigoto,
Mira, en un cruzamiento, herencia con dominante. En un cruzamiento de herencia con dominante completa. Envíenme la respuesta al chat, amigo, señorita, para saber que estás ahí presente. La pregunta 32. Bueno, Consuelo con duda responde. Consuelo, gracias por responder. Voy a explicar el ejercicio, Consuelo, igual en pantalla. Lo leo. En un cruzamiento de herencia con dominancia completa, quiere decir que es un rasgo mendeliano, entre un sujeto diomocigoto recesivo y un sujeto dihíbrido, ¿qué puede esperar? Lo que hay que hacer, Consuelo, es tomar lo que te dice el ejercicio. Entonces tú tienes una pareja, del primero te dicen que es diomocigoto recesivo, escribe el genotipo, ahí está, diomocigoto recesivo el primero. Y el segundo un dihíbrido, ahí está el genotipo dihíbrido. ¿Qué es lo que debieras esperar? Entonces te aplicas ley de Mendel, Consuelo. El primero, el diomocigoto recesivo, sucede que por tener el genotipo que tiene, todo espermatozoide no tiene más que escoger una letra A minúscula para el primer rasgo y está obligado a escoger una letra B minúscula para el segundo rasgo, con lo que los espermatozoides van a ser todos A, B minúscula, porque no hay dónde escoger. Aplica la ecuación 2 elevado a n, donde n es el rasgo de rasgo híbrido. Hay 0 rasgo híbrido, 0. Por lo tanto, para el sujeto se satisface con la expresión 2 elevado a 0, que es 1. 2 elevado a 0, porque 0 rasgo híbrido, 1. Ahí está. Pasa a la señorita, que es dihíbrida. A mayúscula puede segregar con B mayúscula o con B minúscula. Lo mismo A minúscula. A minúscula puede segregar con B mayúscula o con B minúscula. Resultado, si los rasgos no están ligados, la señorita puede producir 4 óvulos distintos. AB mayúscula, AB minúscula, AB mayúscula, AB minúscula. Y lo que viene luego ahora es por fecundación. Si esos dos se juntan, tú puedes estimar como posible que un descendiente sea así o asá. Como cigoto. ¿Entiendes? Pero el espermatozoide con la igual probabilidad puede fecundar al otro óvulo, con lo que puede estimar que aparezca un individuo acuyá. O que el espermatozoide fecunde al otro, aparece ese. O que aparezca este otro. Ahí está la posible descendencia de este cruzamiento. Entonces tú tomas uno romano, 50% diomocigótico, este es un dihíbrido. Este es un mono, este es un mono híbrido o un mono homocigoto, pero no coincide con lo que dice el diomocigoto. Este es el único diomocigoto, pero constituye un 25%, por lo tanto uno romano es falso. Este es el diomocigoto. Uno romano falso, dos romanos. 25% se darán dieterocigotos. Este es el dieterocigoto. O dihíbrido. Hay uno solo. 1 entre 4 constituye el 25%. Por lo tanto, dos romanos verduras. 3 romanos, característica dominante, veamos. Este será dominante para el primer rasgo y será dominante para el segundo. Pero mira este. Este es dominante para el primer rasgo A, pero recesivo para el rasgo B, por lo tanto ya no se cumple 3 romanos. 1 romano y 3 romanos son falsos. 32 barco alumnos.
bien, Nicole Lacayo. Yerko, hacer más ejercicio. Consuelo, hacer más ejercicio de genética. ¿Sabes que quiero introducir otra materia? Genética post-mendeliana, alumnos. Tenemos que iniciar este capítulo. Yo estoy llano a que tú me preguntes en horario de consulta la resolución de los ejercicios de genética de tu cuaderno 3. Yo te voy a mandar la pauta hoy día, pero en horario de consulta te respondo las dudas. Quiero iniciar la continuación de la clase genética, alumnos, que es, ¿qué es lo que Mendel nunca vio ni pensó? Lo que hoy día llamamos herencia post-mendeliana. Voy a dejar avanzada un poco esta materia, alumnos. No la voy a alcanzar a ver de todo porque me quedan algunos cuantos minutos. Estamos en la unidad 1 del tema herencia y evolución. El tema se llama genética post-mendeliana. Alumno, recuerda el horario de consulta que tenemos los días sábados. Te puedo dar incluso hasta el día miércoles, en el mismo horario. Sábados o miércoles, desde la 1 de la tarde hasta las 2 y algo de la tarde. Sábados y miércoles. Estoy rifando ya las consultas. Rifando sábado y miércoles, de 1 a 2. El que quiera, que se ponga, que lo pida. Revisa el departamento de orientación que te está dictando una serie de talleres varios, alumnos. Revisa la plataforma Mi Zona Orienta para que veas qué diablos hacen lo de orientación. Bueno, voy a genética post-mendeliana. Los recursos los encuentras en la semana 23. Toma nota, semana 23. Ahí hay hartos videos, alumnos, ¿eh? Hay un video llamado genética post-mendeliana, véalo. Segundo video, determinación del sexo, véalo. Semana 23. Video, genética del sexo. Video, tipos de herencia. Video, enfrentando los problemas de genética. Oye, ve ese video, pues viejo, señorita. Enfrentando problemas de genética. Véalo. Módulo, alelos múltiples. Siga el módulo, hágalo. Póngase las pilas. Cuestionario, respóndalo. Genética post-mendeliana. Cuestionario, genética del sexo. Full ejercicio, uno que se llama genética post-mendeliana, herencia ligada al sexo, dice liada, herencia ligada al sexo, genealogías. Contacta a tu tutor. Puedes usar el tutor para enviarle preguntas los 24 horas del día, los 7 días de la semana. Hazlo. Tienes un tutor. De los materiales digitales, el libro de biología, página 213 a la 225. Del cuaderno de ejercicios 3, se trata de los ejercicios numerados del 36 al 50. Hágalo, trata de hacerlo. Si no haces ejercicio, alumno, en realidad es poco lo que te puedo ayudar yo. La idea es que tú trates de hacer los ejercicios y en consulta me preguntes respecto a la resolución de alguno. Conceptos clave en la clase de genética post-mendeliana. Ver la herencia sin dominancia, que es la que Mendel nunca enfrentó. La codominancia, alumno. Alelos múltiples, que es otro tipo de herencia que Mendel nunca visualizó. La herencia ligada al sexo fue un problema que Mendel ni siquiera imaginó. Los patrones hereditarios que se observan en un pedigrí, herencia mitocondrial, herencia ligada al cromosoma Y, etc. Todo eso son los conceptos clave.
Esta clase yo la continúo el próximo sábado. ¿Quiere ver el recurso para la clase? Ahí está. Semana 23. Ahí están los recursos para la clase de genética post-mendeliana. Semana 23. Ya. ¿A qué vamos a llamar genética post-mendeliana? Sencillamente aquella tipo de herencia en el que no se cumple, alumnos, no se cumple alguno de los supuestos imaginados por Mendel. Se llama genética post-mendeliana a todo aquella tipo de herencia en el que no hay cumplimiento de algún postulado o supuesto mendeliano. Me explico. Mendel, sin ser biólogo, supuso esto, alumno. Lo supuso, lo dio por sentado, a priori. Él pensó que la herencia tenía que ser como te la voy a explicar ahora. Así. La herencia era porque habían dos factores. Eso lo dio por sentado. Lo supuso. Era un supuesto. ¿Entiendes lo que te estoy? Segundo supuesto, que entre los dos factores tenía que haber una relación de dominancia. La dio por sentado, partió de la premisa de que había una relación de dominancia. Cuando se juntaban los dos factores, uno tenía que dominar sobre el otro. Oh, alguien me mandó un chat. Shut the window. Shut the mouth. Shut the mouse. Bueno, Nicole, la voy a invitar para el miércoles a un horario de consulta. Haz ejercicio, Nicole. Haz ejercicio para el miércoles. En consecuencia, éjale, ¿qué pasó acá? Ahí, éjale, ¿qué pasó acá? Ya, ahí. Los supuestos mendelianos, niños, son los siguientes, ponga atención. Acuérdate que Mendel no era un biólogo, dio por sentado las siguientes observaciones. La primera, que para Mendel la característica tenía que tener dos factores. Hoy día sabemos que no siempre es así. Segunda característica, Mendel dio por sentado que entre los dos factores había una relación de dominancia. Hoy día sabemos que no siempre es así. Mendel dio por sentado que para cada característica había dos fenotipos alternativos. Hoy día sabemos que no siempre es así. Mendel supuso esto, alumno. Observa en pantalla cuáles son los supuestos mendelianos. Cuáles son un rasgo totalmente mendeliano. Así. Para Mendel se tenía que cumplir lo siguiente. El rasgo estaba controlado solo por dos factores. Segundo requisito, que uno domina fenotípicamente al otro. Por lo tanto, si esto es así, estos dos factores en dominancia se combinan en tres modos posibles. Pero de los tres modos, dos de ellos conducen a fenotipo dominante y uno conduce a fenotipo recesivo. Y por eso él dice que para un rasgo solamente habían dos fenotipos posibles. Hoy día sabemos que eso no es así. En pantalla, alumno, en la tabla de color amarillo, están los supuestos para cuando usted considera que el rasgo es mendeliano. Es aquel que lo controlan dos factores, uno domina al otro. Por lo tanto, se combinan de tres modos, pero de las tres combinaciones, dos generan fenotipo dominante y otras conduce a fenotipo alternativo recesivo. Por lo tanto, el rasgo, señorita, solo tiene dos fenotipos posibles. Veamos el primer rasgo post-mendeliano que no cumple esto. Es la herencia sin dominancia. A principios del siglo XX, cuando ya Mendel estaba fallecido, se descubrió esta herencia sin dominancia. Se trata de un tipo de herencia
que cumple con la ley de Mendel, con la primera ley. Lo que no cumple, amigo, señorita, es con que un alelo domine al otro. Pero la primera ley de Mendel la cumple incluso la herencia sin dominancia. En eso no hay cuestionamiento. En la herencia sin dominancia se está cumpliendo la primera ley. Eso nunca está puesto en duda. Lo que sí no se está cumpliendo es un supuesto de dominancia, que aquí no se cumple. ¿Dónde se observó esto? En el ganado vacuno y en algunas plantas. ¿Cómo te das cuenta que un rasgo es sin dominancia? Cuando hay 3 fenotipos alternativos, no 2, 3. 3 fenotipos posibles. Observa, en pantalla aparecieron las características para cuando el rasgo es mendeliano, pero mira lo que va a pasar ahora. Cuando hay codominancia, que es un tipo de herencia sin dominancia, es verdad que hay 2 factores. Como lo dice como pasa en un rasgo mendeliano, hay 2 factores. Pero el problema es que no hay dominancia. Aquí hay ausencia de dominancia. ¿Qué consecuencia trae? Que como no hay dominancia, las 3 combinaciones generan 3 fenotipos distintos. Los 2 factores los voy a llamar R y B, que no puedo usar letra minúscula porque te puedo dar la errónea idea de dominancia. Para cuando haya codominancia, los alelos se escriben con mayúscula, los 2, R y B. Son formas de un mismo gen. R es alelo de B, pero no hay dominancia. ¿Y qué pasa? Que para el ganado vacuno, estos 2 alelos se combinan de 3 maneras al uno. Pero como no hay dominancia, se expresan en los 3 casos. En el ganado vacuno, cuando hay homocigosis R, el ganado se coloca rojo. Pero si hay homocigosis Barco, el ganado es blanco. Pero si el ganado es híbrido, el tipo va a ser roano, que es mancha rojo con blanco. Resultado, que hay 3 fenotipos, no 2, 3. Ejercicio, te lo explico yo mismo. Con la tabla que está en pantalla, te puedo sugerir, crúzame una vaca roana que está en pantalla con un toro roano que está en pantalla. ¿Qué descendencia supones ha de seguir? Lo que usted tiene que hacer, señorita, de la tabla, escoge el genotipo roano, que es el híbrido. Entonces tú vas a la tabla que vas a tener que hacer tú cuando tengas que hacer un ejercicio, lo escribes y escoges de la tabla que acabas de escribir aquel genotipo roano, que es el híbrido. Y a la vaca le chantas el genotipo híbrido. Al toro le chantas el genotipo híbrido. Y aplicas primera ley de Mendel, porque la primera ley de Mendel aquí no está en cuestionamiento. Eso significa que R y B se separan en los gametos alumnos. La vaca roana va a producir óvulos R y óvulos Barco. El toro roano, por cuanto la primera ley de Mendel no está en cuestionamiento, el toro va a producir espermatozoides R y espermatozoides Barco. Y producto de la fecundación entre unos y otros, la vaquita y el toro tienen la posibilidad de generar en la descendencia un individuo rojo. Y hay doble posibilidad para que surja en la descendencia roanos. Y hay un evento conducente a que algún descendiente sea blanco. ¿Entendiste cómo hacer los ejercicios? El ejercicio fue cruzar una vaca roana con un toro roano. El modo de resolverlo fue aplicar la primera ley de Mendel, en la que los factores se separan yendo a gametos distintos. La vaca produjo óvulos R y óvulos Barco. El toro produjo espermatozoides R, espermatozoides Barco. Y por la primera misma ley de Mendel los juntaste conducentes a la descendencia. Un rojo, 2 roanos, un blanco.
¿Entendió? Segundo tipo de herencia por Mendel nunca imaginada. La herencia de rasgos que están controlados por varios alelos. Este tipo de rasgos se heredan, pero cumpliendo la ley de Mendel, alumno. Eso no está en cuestionamiento. Lo que se cuestiona es que en este caso no hay dos alelos, hay más. Ejemplo de rasgos que se heredan con varios alelos. El grupo sanguíneo. Hay 3 versiones de un mismo gen. Hay un gen A que determina un fenotipo. Hay un alelo B que determina otro fenotipo. Y hay un tercer alelo. Esto no lo imaginó ni en el peor pesadilla Mendel. Hay una tercera versión del mismo gen que se llama el alelo recesivo Y. ¿Entendió? Consecuencia de tener 3 alelos, que no se cumple lo que está en la tabla amarilla para Mendel. Porque lo que va a pasar ahora, que para el grupo sanguíneo, tú tienes 3 genes, tienes 3 versiones de un mismo gen, tienes 3 alelos. Además, cumple acá que entre los 3 alelos hay relaciones de dominancia y codominancia. Los alelos son I sub A, I sub B y el alelo recesivo Y. Son 3 versiones de un mismo gen. ¿Me entiendes? 3 alelos, no 2. Entre los 3 alelos hay relaciones de codominancia y dominancia. Eso quiere decir que A con B son codominantes, se expresan los dos. Pero A con I manda árbol y B con I manda barco. Y con todo ese encatrado se produce la siguiente combinación, alumno. Hay sujetos homocigotos para el alelo A. Pero sin importar que seas heterocigoto, en los 2 casos la persona va a especificar fenotípicamente lo que se llama grupo sanguíneo árbol. Mira, te explico lo que pasa con el grupo A. Antes que me toquen el timbre. Cuando haga un ejercicio, te pueden decir que Nicole es del grupo A. El problema que para ser del grupo A puede serlo en homocigosis o en heterocigosis. Por lo tanto, hay un grado de incertidumbre cuando en un ejercicio digan que Nicole es del grupo A. Ve el segundo fenotipo. Hay personas que son homocigotas para el alelo B, o sin importar que sea heterocigota por la presencia del alelo recesivo Y, en estos 2 genotipos, el individuo del grupo B. Cuando digan que Carlos es del grupo Barco, hay incertidumbre, porque para ser del grupo Barco puede serlo en homocigosis o heterocigosis. Por lo tanto, cuidado en un ejercicio cuando digan que Carlos es grupo Barco. Este que viene ahora te va a ayudar. Las personas que sean heterocigotas, A, B, aquí el único fenotipo posible es que el grupo sanguíneo sea grupo AB. Por lo tanto, si en un ejercicio te dicen que Pedro es del grupo AB, eso lo puedes considerar una ayuda, porque el único modo en que Pedro sea del grupo AB es que tenga ese genotipo que está en pantalla. Con lo cual, aquí hay certidumbre. Cuarto y último fenotipo, y con esto termino. Cuando haya homocigosis sobre el alelo recesivo Y, el fenotipo que manifiesta es la ausencia del antígeno A y ausencia del antígeno B, lo que en grupo sanguíneo se llama grupo 0. Cuando te digan que María es del grupo 0, aquí no hay incertidumbre. El único modo en que María es del grupo 0 es que tenga genotipo homocigoto recesivo. ¿Y qué con eso? Que eso te ayuda, alumno. Ayuda a saber cuando hay un ejercicio donde aparecen personas del grupo AB y del grupo 0, porque esos fenotipos solamente tienen un genotipo posible. Niños, creo que llegué hasta el final. Nos vemos el próximo sábado.